¿Cómo están amigos del programa Senda Educativa? Sean todos ustedes bienvenidos a el programa en este día, sábado 18 de julio del año 2020. Hoy empezamos el programa hablando sobre un tema bastante interesante, el tema de la educación virtual, pero esta vez conociendo los conceptos, las definiciones que son muy importantes. Por ejemplo, el diferenciar el tema de la educación virtual, la educación a distancia, la educación semipresencial, la educación presencial. Hay también la modalidad mixta. ¿Cómo se define aquello que engloba toda esta terminología? De ello vamos a hablar con un invitado especial, pero también vamos a estar hablando acerca de la reglamentación del decreto 4260, haciendo una mirada acerca de los aspectos y de la forma en la que se va a trabajar en lo que viene a ser precisamente la educación virtual y la educación a distancia. Para ello hemos invitado al licenciado Alfredo Bogarín, él es director distrital de educación de Muyupampa. Gentilmente ha accedido a esta charla y por ello estamos muy agradecidos. Profesor Alfredo, bienvenido al programa otra vez a Senda Educativa. Un saludo, estimado Ramiro, un saludo a todos los que siguen el programa. Bueno, muy gustosos y agradecidos por la invitación, dispuestos a compartir este tema que ahora nos preocupa y bueno, tenemos que encararlo, ¿no? Muchas gracias y nuevamente agradecido por la invitación. Bueno, empezamos hablando acerca de las definiciones, la terminología que se está utilizando en estos últimos días y en lo que viene a ser la aplicación de estas modalidades que se van a aplicar para una educación de contingencia, para esta etapa de crisis, de pandemia que estamos atravesando en nuestro país y en el mundo entero. Muy bien, está bien, Ramiro. Entonces, si me permites compartir pantalla, vamos a empezar por ese punto, ¿no? Adelante. Muy bien, entonces aquí les comparto una presentación que hemos preparado. Bueno, la primera duda que se nos ocurre es ¿qué es educación a distancia? ¿Por qué se trabaja esta modalidad de educación? Bueno, la educación a distancia es un sistema, una modalidad de educación que se emplea cuando el estudiante y el docente están separados geográficamente. Ahora, no solamente geográficamente, ¿no? Sino también algunos autores manejan la distancia espacial y la distancia temporal. La distancia espacial, reiteramos, es cuando los estudiantes y los maestros no están en el aula, no están en el mismo lugar, ¿no? El estudiante está separado del maestro, separado de la escuela. Ahora, ¿a qué hace referencia lo que es la distancia temporal? En esta educación a distancia se manejan diferentes recursos materiales. Por ejemplo, se maneja lo que es una guía de aprendizaje o un cuadernillo que se le llama. El estudiante trabaja con ese cuadernillo según sus tiempos, ¿no? Ahora, el maestro también envía videos o audios educativos y el estudiante no lo ve, no lo escucha en el momento que el maestro lo envía, sino lo escucha en el momento que tenga tiempo o disponga de tiempo y no solamente lo ve una vez, lo escucha una vez, puede escucharlo una, dos, tres veces, ¿no? Entonces, a eso hace referencia, ¿no? Que hay una distancia espacial y temporal. Ahora, ¿cuándo se utiliza lo que es la educación a distancia? Eh, se, se, Se trabaja con esta modalidad de atención cuando los estudiantes, por ejemplo, por factor de trabajo, no pueden asistir a la institución educativa. O en otros casos, cuando los estudiantes padecen de alguna discapacidad, sobre todo físico-motora, ¿no? Y no pueden asistir a la institución educativa. Y ahora, en este caso, se está acudiendo a esta modalidad por la situación de pandemia, la cuarentena, ¿no? Cuando los estudiantes tampoco pueden asistir al centro de educación. Eso por una parte. Ahora, esta modalidad de atención es nueva, no. Esto ya se ha venido trabajando en todo el mundo, ¿no? Y en nuestro país tampoco es nuevo esta forma de trabajo, ¿no? Entonces,
La educación a distancia se divide en 3 generaciones. Algunos autores lo dividen en 4, incluso en 5 generaciones, pero la mayoría coincide en la división en 3 generaciones. ¿Cuándo surge de manera formal? En 1833, y antes de este año también ya se utilizaba, pero no de manera formal, ¿no? Aquí ya se utilizó un curso en Suecia de contabilidad. La característica de esta primera generación, que se llama educación a distancia por correspondencia, es de que los maestros o la institución educativa elabora los materiales, los recursos y los envía al estudiante, ¿no? Aquí se puede utilizar material impreso u otro tipo de material. Y es por eso que generalmente se elaboran textos, manuales o módulos. Reitero, los maestros o la institución educativa envía este material al estudiante. El estudiante lo recoge y ve cada contenido, cada tema que está en el módulo o texto enviado. Los trabaja, los estudia, cada tema y concluye en una evaluación o en una actividad evaluativa. Una vez concluyendo todo el trabajo del texto o del manual, el estudiante reenvía los trabajos encomendados y las evaluaciones a la institución educativa o al maestro para que estos sean valorados y calificados. En eso consiste lo que es la primera generación de educación a distancia por correspondencia. La segunda generación de educación a distancia se llama multimedia. Aquí ya ingresan lo que son la radio y la televisión, ¿no? Y esto se da con mayor énfasis en los años 70. Y, ¿en qué consiste? Consiste en que las clases se pasan por radio, televisión. Se genera un horario en el cual el estudiante tiene que seguir esos temas y concluyen también con actividades, ¿no? Las cuales lo tiene que realizar el estudiante. Bueno, entonces se emplean estos dos eh, medios de comunicación, la radio y la televisión. También La tiene su tercera texto generación, aquí, ¿no? obviamente que sí, tiene que ir acompañado de un texto, ¿no? El estudiante va también, se aprovecha también los materiales de la primera generación, ¿no? Son complementarios todos Ajá, sí. estas 3 generaciones. Luego pasamos a la tercera generación llamada telemática o virtual que le estamos llamando ahora. Ahí se incorporan ya herramientas digitales, ¿no? Se incorporan las tecnologías de la información. Se empieza con los disquetes, los CDs, luego se incorporan lo que es el Internet, ¿no? Entonces, aquí la novedad es de que el estudiante también salva lo que es la distancia espacial. ¿Por qué? Porque aquí ya se programan ya clases de manera sincrónica. ¿A qué se refiere esto? El estudiante ya entra en contacto con sus compañeros y con el docente mediante las clases virtuales, ¿no? En este caso, se está utilizando lo que es el Zoom, el Google Meet y otras herramientas, ¿no? Entonces, en esto consistirían las 3 generaciones. Ahora, obviamente, en esta última generación no solamente es la clase, la videoclase, sino también se requieren de otros elementos como ser las plataformas, que ahora se está hablando bastante, ¿no? Tiene que Claro, tener un pero la soporte, ahí educación se virtual envía entraría aquí en en esta esta tercera clasificación, generación, tercera en generación esta telemática. tercera generación telemática. Como les decía, algunos autores solamente aquí contemplan lo que es el manejo de disquete, manejo de CDs y Ya. hasta la computadora. No lo contemplan lo que es Internet. Esto lo llevan a otra cuarta generación que sería la virtual, ¿no? Ah, claro, ya. Esto, ahora para concluir esta parte, Ramiro, Ya. esto en nuestro país no es nuevo. La primera generación de educación a distancia por correspondencia, lo último que se trabajó fue con el ISER Tarija, ¿no? El CEBAD. Se capacitó a los maestros y les enviaban, hasta no hace mucho, les enviaban módulos, ¿no? Los cuales los maestros y los directores tenían que trabajarlos y devolvían, ¿no? Esta institución tenía su sede en Tarija. Entonces se trabajó. Ahora la segunda generación también se trabajó con las 2 emisoras más conocidas, Radio Santa Cruz y ACLO. Hasta esta última época estuvo trabajando y ahora ha retomado, ¿no? Ese trabajo en el municipio de Presto. Y la tercera generación, especialmente las universidades las han empleado y algunos colegios particulares. Entonces se tiene experiencia al respecto. Ahora lo que corresponde es en que
entre todos hagamos un esfuerzo y podamos hacer que esto marche. Dispuesto a escucharte, Ramiro, si hay consultas, dudas. Claro, viendo esta clasificación me doy cuenta que de repente se complementan también, no es tan separada la cosa, ¿no? O sea, esta clasificación puede ser incluso combinada en algunos aspectos, ¿no? Claro que sí, decíamos en algún momento, Ramiro, de que, por ejemplo, para la educación multimedia, por radio o televisión, sí o sí se requiere lo que son los manuales o los textos o los cuadernillos o módulos que les vayamos a llamar, ¿no? Se requiere este material para que el estudiante acompañe las clases con el mismo. Ahora, este mismo material para las clases combinadas que se les está llamando, con lo que son la educación virtual, también se complementan. Muchos maestros están utilizando ambas herramientas, ¿no? El cuadernillo o el texto es fundamental para cualquiera de estas tres generaciones, Ramiro. Entonces se complementan. Claro, aquí como maestro empezamos a comprender de que no vas a hacer un material, no vas a preparar un material distinto en cualquiera de estas clasificaciones, va a ser el mismo, simplemente que vas a tener la posibilidad, si es que tienes acceso a estos medios tecnológicos, de enriquecer un poquito más el desarrollo de estos textos, de estos contenidos, ¿no? Así es, así es. A ver, si pasamos a Sí, esta adelante. otra parte, aquí, por ejemplo, lo importante en esta modalidad de trabajo a distancia, em, para todos los que nos acompañan, es de que cambian los roles. En la modalidad presencial, el que elabora, el que guía los aprendizajes e incluso los ritmos, etcétera, es el maestro. Ahora, en esta modalidad a distancia, la responsabilidad recae más en el estudiante. ¿A qué me refiero? El estudiante tiene que demostrar, desarrollar, ¿no? Mucha responsabilidad, tiene que cumplir horarios, tiene que realizar las actividades propuestas en los cuadernos, eh, tiene que cumplir con las actividades, con las evaluaciones. Ujú. Ahora, para ello, va a ser muy importante también de qué manera se está coordinando con los padres de familia. En la educación presencial, el maestro, haciendo un esfuerzo, aunque con un poco de apoyo de los padres de familia, eh, llevaba adelante la educación. Ahora aquí solamente el maestro no va a poder lograr los objetivos propuestos. Tiene que ser en coordinación, con apoyo de los padres de familia, del estudiante y obviamente poniendo también el maestro su, su predisposición en la elaboración de materiales y sobre todo en el acompañamiento. A ver, las responsabilidades. Aquí el estudiante tiene que hacer un aprendizaje autónomo independiente. Depende de él el logro de objetivos, ¿no? Entonces aquí él es el constructor de su propio aprendizaje. Tiene que participar de manera activa en lo que son las diferentes actividades programadas por el maestro, mediante las cartillas o cuadernillos que les vengamos a llamar. Tiene que demostrar responsabilidad en la ejecución de tareas y desarrollar la capacidad de autoaprendizaje. Eso es lo primero que tenemos que lograr o tiene que cumplir el estudiante. Esas son sus responsabilidades. Del maestro, aquí el maestro ya no solamente es maestro, se convierte en tutor, en facilitador. El maestro debe elaborar el material impreso o digital. ¿Por qué esto es importante, Ramiro? Algunos colegas consultaban, nosotros compramos textos de tal editorial, indicaban. Entonces, ¿puedo trabajar con esos textos? Obviamente que sí, pero esos textos tienen que ir acompañados sí o sí de un cuaderno de aprendizaje, de un cuadernillo, una cartilla que le llamamos. ¿Por qué? Porque esos textos están elaborados para las clases presenciales, no están elaborados para las clases a distancia. Los cuadernillos tienen su propia característica, la cual es que el estudiante aprenda, trabaje solo, de manera autónoma e independiente. Entonces, importante este primer punto. El maestro tiene que elaborar sí o sí su material. Ahora, este material puede ser impreso o digital.
¿A qué nos referimos con digital? Decíamos en la primera parte que eh, se complementan, ¿cierto? Los materiales, por ejemplo, algunos colegas están elaborando el material impreso, el cuadernillo o la cartilla, y lo están acompañando con videos eh, quemados en CDs o DVDs. Resulta que conversamos con los maestros y nos dicen, estamos enviando aquí la cartilla y anexado con un CD. ¿Por qué? Porque en nuestra comunidad educativa, la mayoría o el 100% tiene, si bien no hay internet, pero tienen su televisor y su reproductor de DVD. Entonces, fíjate, Ramiro, se complementan estas herramientas. Luego, debe planificar los procesos pedagógicos, porque esto es importante. Allá en Muyupampa nosotros hemos implementado estas estrategias y bueno, al principio lo primero que haces es bajar material y empezar a enviar. Obviamente está bien, pero ese material no tiene que ser cualquier material. Lo puedo producir yo, también lo puedo bajar de la red, pero tiene que tener un fin, tiene que estar en base a lo que he planificado en esta gestión, en base a mi PAT, ¿no? Mi plan anual trimestralizado. Ahora, si hemos dosificado los contenidos, en base a esa dosificación de contenidos, tengo que elaborar mi material impreso y tengo que planificar, obviamente, mis actividades. Otro, se debe fomentar las actividades que vinculen la teoría y la práctica. ¿A qué se refiere esto? Muchos maestros lo están realizando, por ejemplo, en el cuadernillo lo colocan la parte teórica, pero dan una parte final que dice actividad práctica. Entonces se complementan. Por ejemplo, hablaba de las plantas medicinales en el tema, este maestro, y la parte práctica lo hace con, eso no requiere salir de la casa, etcétera, hacer una práctica de alguna planta medicinal, por decir una infusión, ¿no? Una manzanilla, etcétera, etcétera. Entonces, se tiene que vincular. Otro, lo más importante aquí, conversábamos con algunos colegas, envío el cuadernillo y bueno, como tiene que aprender de manera independiente, autónoma el estudiante, hasta ahí yo cumplo. No, a esta actividad tengo que acompañar con tutorías, ¿no? ¿En qué consisten las tutorías? Tengo que saber si he enviado los materiales, si todos han recibido, todos han recogido. Dentro del material impreso hay actividades que cumplir. Tengo que cerciorarme si están cumpliendo. Tengo que programar un día, un espacio en los cuales los padres de familia puedan consultar, no solamente los padres de familia, también los estudiantes, las dudas que tengan, las dificultades que tengan los contenidos. Y tengo que programar también cuándo me van a enviar las actividades realizadas por parte de los estudiantes, ¿no? Entonces, se necesita esa tutoría, ese acompañamiento por parte de los estudiantes. Y por último, estos procesos pedagógicos se deben evaluar, ¿no? Deben concluir siempre en una evaluación. Por último, la parte de los padres de familia. Ellos aquí deben estar muy involucrados. Uno, apoyar los procesos pedagógicos de sus hijos, en especial en los primeros años, ¿no? En el nivel inicial y, bueno, en el nivel primario. Ahí se requiere sí o sí del compromiso de los padres de familia. Ahora, en caso de dudas, el padre de familia debe consultar con el maestro, ¿no? Mediante los canales de comunicación establecidos. Puede ser mediante WhatsApp, mediante llamadas, etcétera, dependiendo del contexto. Otro, debe verificar la entrega de los trabajos, las evaluaciones, las tareas, etcétera, ¿no? En las fechas fijadas, porque estas se van valorando. Hasta ahí sería, Ramiro, esto que es Ah, importante, ¿no? Las responsabilidades van cambiando con esta modalidad de atención. a ver, yo destacaría dos aspectos fundamentales. El tema del acompañamiento de los padres de familia, el apoyo al proceso de aprendizaje de sus hijos, depende en gran medida del seguimiento que hagan los padres de familia, de cómo ordenan en la casa, cómo establecen horarios de trabajo de sus hijos, cómo se establecen de verdad un cronograma de actividades que pueden realizar los chicos en casa, ¿verdad? Es muy importante eso. Y el otro, el tema de el estudiante y su autonomía, independencia. Creo que eso es un tema bastante positivo porque va a enseñar también al estudiante a ser responsable, a asumir sus deberes de manera responsable, sin que nadie le exija y esté al lado constantemente, sino ya sabe las tareas que le van a llegar, las actividades que tiene que desarrollar. Por eso en este punto recalcaría, por ejemplo, aquello que muchos padres de familia comentaron esta semana.
Y el ministro de Educación ha establecido que van a pasar de curso automáticamente. No es tan así, ojo. Analizando esto de la educación a distancia, el estudiante tiene autonomía, tiene que construir su propio aprendizaje, participar en actividades programadas, demostrar responsabilidad en las tareas. Si el estudiante no realiza sus actividades, no participa en las distintas actividades, entonces no estaría asistiendo a clases. ¿Y qué pasa cuando alguien no asiste a clases? Inmediatamente queda retirado, ¿no es cierto? O sea, es un estudiante que no va a pasar de curso. ¿Por qué? Porque abandonó sus estudios. Entonces, no la vean tan fácil, queridos estudiantes y padres de familia también. Aquí está la responsabilidad de los estudiantes de que tienen que trabajar, de que tienen que participar en los procesos de aprendizaje bajo la modalidad a distancia. Muy bien, así es, estimado Ramiro. Además, no olvidemos de que está vigente lo que es el reglamento de evaluación, ¿no? Y tanto en el decreto supremo 4260 se menciona aquello, y también en en la reglamentación, ¿no? Que se emite. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esta situación. Y aparte de ello, ¿no? Aparte de esta situación de que aprobar o no aprobar el año, está lo que tenemos que aprender. Esto habíamos analizado ya en Villa Vaca Guzmán, en Muyupampa, con los padres de familia, con las juntas. Al final lo que se quiere es que el estudiante aprenda lo que tenía que aprender en determinado Esa curso. es la A finalidad ver, última. pongamos como ejemplo, ¿de qué sirve que al estudiante de primero, en primaria, le demos la libreta de aprobado para segundo? Ujú. Si el estudiante no ha aprendido a leer y escribir, No a ha logrado. contar, a Ah, sumar, no ha logrado los mínimo. objetivos propuestos para ese año de escolaridad. Entonces, estimados padres de familia, estudiantes, si es que están viendo el programa, eso es lo que nos preocupa, ¿no? Que logremos los objetivos propuestos para ese año de escolaridad. Si me tocaba aprender a leer y escribir, hagamos un esfuerzo. Reitero, esto es esfuerzo de todos nosotros, maestros, estudiantes y padres de familia. Necesitamos el compromiso de estos tres actores educativos. Ajá. Pasamos, a ver. Muy bien. Ahora, a todo esto, les decía, es compromiso de todos. Y bueno, ayer se ha socializado, hoy día también, las federaciones están muy preocupadas y bueno, yo creo que todos, ¿no? Estamos buscando las maneras de salir adelante en educación pese a esta situación actual que se va viviendo, y muchos maestros sobre todo han encarado ya este trabajo, en muchos casos con resultados muy positivos, ¿no? Y en algunos casos con dificultades, pero se está saliendo adelante. Entonces quiero compartirles esta situación de que, bueno, no es imposible. Y aquí les traigo, por ejemplo, tal vez no se ve, pero se está elaborando materiales desde la federación con algunos y también algunos con algunas iniciativas de muchos maestros de nuestro departamento. Aquí, por ejemplo, les comparto la primera, es eh, algunos elementos que habíamos considerado allá en nuestro distrito de Villa Vaca Guzmán para elaborar lo que son las guías de aprendizaje. Nosotros lo habíamos llamado cuadernos didácticos, que también reciben ese nombre, ¿no? Y tienen que tener 5 elementos principales, ¿no? Aparte del título, obviamente, tiene que tener un objetivo. ¿Por qué estoy elaborando ese tema? ¿A qué se refiere? Y ese objetivo no tiene que ser tan técnico como cuando elaboramos nuestra planificación. Ese objetivo tiene que ser entendible para el maestro y para el padre, mejor dicho, para el estudiante y para el padre de familia. Él lo tiene que entender, ¿no? Eso es lo primero. Esto ya en la elaboración de una guía de aprendizaje, de un cuadernillo, ¿no? Va el título del tema y ahí el propósito. ¿Qué vamos a aprender con ese tema? Sencillo, el objetivo. Luego tendríamos las actividades de introducción. ¿A qué me refiero? Muchos maestros lo están trabajando con imágenes, con un cuento introductorio. Ahora en secundaria, muchos maestros lo están trabajando con enlaces, dependiendo del contexto, lo colocan un enlace para mandarle a ver un video referente al tema. Y en base a eso va empezando a trabajar lo que es el contenido. Luego ya tenemos la definición o la conceptualización, ¿no? El mismo contenido. Eso se lo puede trabajar ya con un resumen del tema,
se lo puede trabajar con mapas conceptuales dependiendo ya del maestro, ¿no? Del año de escolaridad y también del tema, del contenido. Luego tendríamos las actividades eh, de desarrollo o de complementariedad. ¿A qué se refiere esto? A que se puede incorporar actividades que vayan a complementar lo que se ha trabajado en el tema. Después tenemos la evaluación o las actividades de verificación del aprendizaje, que también se le llama, ¿no? Entonces ahí se pueden incorporar cuestionarios o alguna otra forma de evaluar. Por ejemplo, lo interesante que ahora se está utilizando, dependiendo una vez más, reitero, el contexto y la conectividad a Internet, se están utilizando ahora mediante los Google Formularios lo que es el código QR. ¿A qué se refiere esto? Bajamos el código QR y se lo incorpora en lo que es el tema, en la evaluación. El estudiante con su celular directamente le da lectura al código QR y le envía al formulario donde tiene que realizar la evaluación, ¿no? Entonces, también se está empleando esto directamente en las guías de aprendizaje, en los cuadernillos, una vez más. Reitero, dependiendo del nivel, dependiendo del año de escolaridad y también dependiendo de la conectividad, acceso a Internet. Y por último, esto ya es sugerencia, ¿no? Actividades complementarias. Lo que indicábamos en un principio, estimado Ramiro, de que el estudiante tal vez pueda llevar a la práctica todo lo que ha trabajado en ese contenido. Entonces, esto es, y aquí al lado tenemos ya ejemplos más claros. Esto, estimados maestros que están siguiendo el programa, se va a compartir en los grupos. Les reitero, esto lo estamos construyendo entre todos, ¿no? Y este trabajo lo ha elaborado un colega recogiendo la experiencia de muchos directores y muchos maestros. Entonces se va a compartir de manera que nos pueda servir para elaborar nuestras guías de aprendizaje. Ajá, Al qué bien. respecto, Ramiro, no sé si hay alguna consulta. No, 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 realmente he estado viendo a lo largo de estas semanas bastantes trabajos de maestros que están precisamente realizando, elaborando estas guías de aprendizaje, estas denominadas también cartillas, ¿no? Entonces, además se las está compartiendo, se está haciendo un trabajo coordinado también con profesores de especialidad. Entonces, hay un trabajo bastante interesante y creo que esto facilita el poder trabajar, el poder ejecutar bajo la modalidad de educación a distancia. Entraríamos un poco a ver también el tema de la reglamentación, si te parece, o tenemos algo Ya, más. con esto más quiero concluir, Ramiro, Adelante. para que, bueno, decíamos, ¿no? Muchos maestros están buscando diferentes estrategias y en muchos casos les está yendo muy bien, ¿no? En algunos casos tenemos dificultades, pero recogiendo todas estas experiencias, estimado Ramiro, se ha conformado, bueno, un equipo de maestros a sugerencia de las federaciones de Chuquisaca, ya es Chuquisaca Centro, Norte, Chuquisaca, la regional del Chaco y también de los Intis, ¿no? Y producto de esto se ha elaborado lo que son manuales de uso de herramientas y otros recursos. Aquí les pongo unas 3 fotografías. Si no me equivoco, tenemos una cosa de 17 o 16 manuales de uso de herramientas. Por ejemplo, este de aquí que vemos es sobre la elaboración de evaluaciones en Google Formularios, ¿no? Entonces, uno es eso. Este de aquí, este otro se hace referencia a lo que es edición de videos. Y este otro de aquí es para trabajar con el nivel inicial específicamente, ¿no? Creación de algunas animaciones. Entonces, se está trabajando en materiales, y les vamos a compartir también, Ramiro, y espero que también el programa que tienes lo compartas de manera que, reitero, esto lo tenemos que trabajar entre todos, ¿no? Es aporte de todos. Y también, por último, se ha creado un canal de YouTube en el cual se está compartiendo videos tutoriales referidos a estos manuales y también referido a otras herramientas y también tenemos videos educativos, ¿no? Sobre la situación actual, sobre COVID-19 y otros elementos más. Entonces, les invitamos a que puedan visitar el canal de Recursos Pedagógicos Magisterio Chuquisaca, ¿no? Ahí Bien. podemos ver y, bueno, dispuestos a recibir las sugerencias, pero lo importante es que esto se está trabajando, lo están trabajando maestros para
maestros también, ¿no? Para que podamos tener herramientas y para poder trabajar en estas modalidades que se presentan. Claro, ¿no? Ese es el objetivo. Gracias, profesor Alfredo. Realmente nos has dado, ¿no? La idea, la opción de poder seguir trabajando en el desarrollo de estas cartillas. Y la Dirección Departamental de Educación también ha anunciado que están preparando un hosting, un sitio especial que va a también contener todos esta producción de los maestros y maestras a disposición de todo, ¿no? De toda la comunidad educativa. Y eso también, por supuesto, es bastante interesante. Ingresamos cortito ya en estos minutos finales, el tema de la reglamentación del decreto 4260. Muchos me decían, es demasiado general, debería de especificar algunos aspectos para poder ya empezar a trabajar. Entonces, las direcciones departamentales de repente van a tener que buscar la manera de poder orientar, de dar las directrices, de normar de manera específica aspectos relacionados como por ejemplo al tema de la evaluación, que no está nada claro prácticamente en este reglamento. A ver, ¿qué percepción tiene Eh, Alfredo respecto al reglamento? Muy bien, lo primero que indica no el reglamento y tanto el decreto supremo es de que, bueno, nos estamos basando a lo que es el reglamento de evaluación, ¿no? Entonces, el reglamento de evaluación está vigente según el decreto supremo y el reglamento. Ahora, obviamente, el reglamento es muy general, ¿no? Dice, se evaluará según normativa vigente y la normativa vigente es el reglamento. Ahora, para este trabajo tal vez no me corresponde informar, pero con la venia tal vez de las autoridades departamentales, se está conformando equipos justamente por esta amplitud que tiene el reglamento, que no especifica, se está conformando equipos eh, a nivel departamental que puedan trabajar en estos aspectos, estimado Ramiro. Seguramente de aquí a unos cuantos días ya tendremos un trabajo realizado por estos equipos en el cual nos puedan orientar, ¿no? ¿Cómo va a ser la evaluación? Claro, porque no es igual la evaluación cuando estás desarrollando actividades de manera presencial, como siempre lo hacían. Ahora va a haber distintas modalidades que van a aplicar las unidades educativas con sus estudiantes. Entonces, tiene que verse eso, ¿no? Cómo se evalúa, cuántas veces, en qué aspectos, todos esos elementos yo creo que tiene que clarificarse para que el maestro y los estudiantes también, ¿no? Puedan saber, conocer cómo tienen que desarrollar su trabajo. Así es, reitero, ahora esa situación, por ejemplo, faltan algunos aspectos que determinar y el equipo lo trabajará. Sin embargo, va a ser muy importante, incluso en esta situación, que los maestros puedan hacer un acompañamiento. Reitero, tengo que buscar canales de comunicación para verificar si se está logrando los objetivos propuestos en cada tema. Entonces, un poco de paciencia, Ramiro. Yo estoy seguro que este equipo que se está conformando eh, a la cabeza de la dirección departamental y las subdirecciones, va a sacar buenos resultados que nos orienten en este trabajo, Ramiro. Sería irresponsable que yo me adelante al respecto, siendo que hay un equipo que va a trabajar estos aspectos. Claro, y seguramente también va a resolver aspectos como, por ejemplo, el tema de la aprobación automática de los estudiantes. Se dirá en esta evaluación cuánto de porcentaje de actividades de trabajo tiene que haber cumplido el estudiante en la modalidad a distancia para que pueda aprobar el trimestre. Caso contrario, estaría tomado en cuenta como abandono de clases, ¿no es cierto? Entonces, son aspectos que de verdad tienen que ser considerados y hoy los maestros nos vamos dando cuenta, ¿no? De estos aspectos. No es tan fácil como de repente a veces decimos los maestros, les han dado aprobación automática a nuestros estudiantes, ya no nos van a hacer caso, entonces van a desaparecer. No están así. Si desaparecen, es abandono, como les digo, ¿no? Es Eh, prácticamente dejar de estudiar y abandonarlo. Entonces, eh, esos temas tienen que estar contemplados, considero.
Al respecto, sí, por el momento, esas son declaraciones del ministro, ¿cierto? Sin embargo, Claro, no hay un documento, un instructivo, falta una todavía. circular que indique al respecto. Seguramente, si es que se emite, también dará algunas orientaciones. Sin embargo, Ramiro, esta situación, la preocupación de muchos maestros, ¿no? De que los estudiantes tal vez no pongan el mismo interés. Yo he visto de que, al contrario, no ha habido deserción. Decían muchos maestros que tal vez ya no entren a las clases virtuales que están desarrollando algunas unidades educativas y no ha habido tal situación. Se sigue manteniendo el interés, los estudiantes están participando y eso es algo de tal vez reconocer, elogiar por parte de los estudiantes y obviamente de los padres de familia, ¿no? Que pese a esa eh, declaración del ministerio, siguen con el mismo interés, con el mismo empeño. Entonces, bueno, estamos seguros de que esta situación se va a aclarar, se va a normar de alguna manera y vamos a salir adelante, Ramiro. Claro. Tiene que normarse el tema, por ejemplo, de ver cuántas veces a la semana, el horario, el maestro puede contactarse con sus estudiantes, porque así como hay maestros que de repente una actividad para 2 semanas, hay también maestros que a diario quieren estar con sus estudiantes, ¿no? Van exagerando un poco, recargando las actividades y eso lógicamente cansa también al estudiante, ¿no es cierto? Entonces, todos estos temas tienen que ser regularizados, tienen que ser normados por la parte administrativa de la educación. Y esa es la tarea que les corresponde, ¿no? Y como director digital seguramente estás trabajando bastante en este aspecto para seguir encaminando y adelante, pues, ¿no? Con el trabajo bajo eh, estas circunstancias especiales por las cuales Sí. estamos atravesando. Muy bien, Ramiro, no solamente es mi distrito, ¿no? Varios distritos, si no son todos en el departamento, ya están trabajando con esta modalidad y tienen sus propias experiencias. Ahora el trabajo de estos equipos que mencionaba consiste en eso, ¿no? Rescatar esas experiencias de estos distritos y ver de qué manera consensuamos a nivel departamental, de manera que eh, esto tenga una línea, ¿no? Una línea de trabajo y todos trabajemos de la misma manera y con el mismo objetivo, ¿no? Que la educación siga adelante y nuestros estudiantes sean los ganadores en este proceso que estamos encaminando. Muy bien, gracias por haber accedido a esta entrevista porque de verdad a veces es un poquito difícil contactar a las autoridades porque claro, están también con actividades bastante recargadas, pero gentilmente ha estado con nosotros el profesor Alfredo Bovarín. Gracias y en cualquier momento ojalá pueda atendernos siempre para hablar de estos temas que son de mucha ayuda, no solo para los maestros, sino también padres de familia, estudiantes, toda la comunidad educativa. Gracias nuevamente. Estimado Ramiro, bueno, para despedirnos quiero recalcar nuevamente esto, lo que estamos compartiendo aquí es la experiencia de muchos maestros, también del equipo técnico de maestros de Chuquisaca eh, y también de muchos directores, ¿no? Sugerencias y reitero, entre todos vamos a hacer que la educación siga adelante. Un abrazo, Ramiro, y gracias por la invitación. Amigos, una pausa y enseguida estamos con más.